Bueno, pues continuamos con el último panel de la tarde, antes del acto de clausura de este Civitec 2021. Me voy a permitir añadir una conclusión a la que hacía el director general Galo Gutiérrez en el panel anterior. Yo creo que sin duda nos toca no solo adaptarnos al cambio, sino aprender a vivir en el cambio continuo. Y ese es uno de los grandes retos, porque ya no estamos en la era de los cambios discretos, sino que vivimos en la era de los cambios continuos. Y adaptar nuestros modelos de negocio de forma continua y adaptarnos nosotros como personas de forma continua, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como organización y que en este caso también los departamentos de recursos humanos tienen que adaptarse. Lo veíamos también en el panel anterior, cómo la situación excepcional derivada de la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización y ha puesto en evidencia fortalezas, pero también muchas carencias, tanto desde el punto de vista económico, social, territorial o ecológico, y la necesidad de garantizar la accesibilidad a toda la sociedad de las oportunidades que proporciona la economía digital. Por ello, la Agenda Digital España 2025 pretende impulsar la transformación digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y el aumento de la productividad, aprovechando todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. El plan recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones articuladas en 10 ejes estratégicos y alineados con las políticas de la Comisión Europea, entre las que se encuentra, como indicaba David de Red.es, el despliegue de la tecnología 5G, la economía del dato, la ciberseguridad o la digitalización de las administraciones, que veremos, entre otras cosas, en el siguiente panel. Doy paso ya al último panel de la tarde, titulado España Digital 2025, moderado por Antonio Zimorra, director de Tecnología y Agenda Digital de Ametic. Le acompañan Juan Jesús Torres Carbonell, secretario general de Administración Digital, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Blanca Montero Corominas, directora de Negocio Institucional y subdirectora general del Banco Sabadell; José Luis Molina Zamora, presidente y consejero delegado de Hispatec; y Alberto Zamora, director general de Sanidad y Servicios Públicos para España, Portugal e Israel en Accenture. Bienvenidos. Gracias, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel sobre el Plan España Digital 2025. A lo largo de estos 4 días de congreso han pasado por aquí muchas representantes de instituciones públicas y privadas que han venido a hablar sobre cuál es el estado de situación de nuestro tejido industrial. También sobre la importancia de las tecnologías y cómo éstas pueden ser la palanca para recuperar la actividad que en estos tiempos se ve mermada por la crisis y la pandemia que venimos sufriendo desde hace algún tiempo. Entre los mensajes clave que se han expresado desde este escenario, pues la importancia de esa digitalización, tanto en la situación actual que nos está sirviendo a las empresas y a la propia sociedad pues para seguir adelante, para seguir funcionando, como en lo que es ese futuro para la recuperación económica y la recuperación de la actividad de todas las empresas y de nuestro tejido empresarial en su conjunto. En la parte de los mensajes clave, esa importancia; en la parte de los mecanismos, iniciativas y proyectos, sin duda se ha hablado y se ha hablado mucho de los fondos europeos. Los fondos europeos en los que a estas alturas, bueno, todos sabemos, digamos, los principales parámetros, esos 140.000 millones que nuestro país de alguna manera va a recibir en distintas fórmulas, por una parte subvenciones a fondo perdido, por otra parte préstamos, y en las que hay distintas actividades que se enmarcan dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que a finales del mes de abril nuestro país entregaba a los organismos europeos y de los que estamos pendientes de un informe y de una ejecución con todas sus actividades y todos sus planes asociados. Entre los proyectos más destacables de este plan de recuperación, transformación y resiliencia está esa parte digital que viene enmarcada en lo que es el Plan España Digital 2025. Como se decía anteriormente en la presentación, es un plan estructurado en 10 ejes estratégicos y que contiene cerca de 50 medidas. Y a su vez, estas medidas se han venido desarrollando en los últimos meses para conocer un mayor detalle de cuál será su ejecución e incluso unas primeras pautas de su planificación. En los años 21-23 tiene que estar, por así decirlo, desarrollado el 70% de la extensión y de los programas incorporados en este plan.
El plan puede servirnos, digamos, de verdadera palanca para lo que es la digitalización, el impulso de esa digitalización en nuestro país y en nuestro tejido empresarial. Tanto los planes de recuperación como el plan en sí mismo tiene una componente y una obligación en cuanto a ciertos requerimientos de lo que son los ámbitos de sostenibilidad y digitalización. Si en estos ámbitos hay una obligación de al menos un 20% tiene que estar dedicado a la digitalización, nuestro país en sus planes y planteamientos supera incluso el 30% de esas acciones dedicadas a la digitalización. Entre las líneas y actuaciones y programas incorporados dentro del Plan España Digital 2025 hay algunos que nos sirven de ejemplo y de introducción ya de lo que serán las personas que realmente hablarán y explicarán, profundizarán sobre cuáles son los distintos ámbitos de este Plan España Digital 2025, como lo son la transformación digital del sector público, la transformación digital de la empresa y el emprendimiento digital, los proyectos tractores de digitalización sectorial, entre los que se encuentra uno específico sobre la consecución de un sector agroalimentario digital. Y bueno, para hablar de todo ello, en esta mesa me acompañan desde muy distintos ámbitos las siguientes personas. En primer lugar, y de manera remota, Santiago Graña, subdirector general de Impulso de la Digitalización de la Administración en el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Santiago es licenciado y doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con 12 años de experiencia en el sector privado en distintas responsabilidades de desarrollo tecnológico y 15 de experiencia en el sector público en proyectos de transformación digital. A continuación, Blanca Montero, directora de Negocios Institucionales y responsable de fondos europeos en el Banco de Sabadell. Es subdirectora general del banco desde 2008 y cuenta con 34 años de experiencia en el sector financiero en puestos de responsabilidad. Nos acompaña también José Luis Molina. José Luis es presidente y CEO del grupo Spatec, es una empresa líder en digitalización agro en España y LATAM. Es responsable del grupo de trabajo de Smart Agro dentro de la Asociación del Sector Digital AMETIC y es entusiasta de la innovación digital, mejora del sector agro y de la sostenibilidad medioambiental. Y completa la mesa Alberto Zamora, recientemente nombrado responsable de Accenture para los sectores de salud y administración pública, con más de 27 años de experiencia en consultoría en Accenture. Vamos a empezar, si os parece, dando paso a Santiago y le traslado una primera pregunta para abrir esta mesa y el debate sobre qué iniciativas de las que incorpora España Digital 2025 señalaría como más relevante para la transformación digital del sector público. Santiago. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio, por la participación, la oportunidad que nos dais de participar en este panel y un saludo a los asistentes. Disculpa que por motivos logísticos me tenga que conectar en remoto. Haremos este mix presencial-virtual que también es el signo de los tiempos, ¿no? Que duda cabe. Como consideración previa, yo diría que la estrategia España Digital 2025 es sin duda alguna la más ambiciosa de las agendas digitales de las últimas décadas, por el nivel de inversión asociado que se ha mencionado anteriormente, derivado de los fondos europeos, ¿no? Efectivamente, contempla como quinto eje de los 10 ejes estratégicos la transformación digital del sector público y no es baladí que se incluya como uno de los apartados fundamentales porque verdaderamente transformar digitalmente el sector público, ofrecer mejores servicios, mayores capacidades de conexión y de automatización con ciudadanos y con empresas es una política económica, es una palanca para la recuperación económica, ¿no? De hecho, la Secretaría General de Administración Digital se ha integrado por primera vez en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, lo que viene a reforzar esta idea, ¿no? Van a ser, conjuntamente con el plan de digitalización de administraciones públicas que presentó el presidente del Gobierno en enero, pues más de 3.000 millones de euros para modernizar la Administración General del Estado, con especial atención a determinados proyectos tractores en ámbitos estratégicos y comunidades autónomas y entidades locales. El eje 5 de España Digital, de transformación digital del sector público, pues tiene un conjunto de 8 medidas que yo agruparía por una parte en nuevos servicios digitales. Vamos a crear una factoría de aplicaciones móviles para llegar
a más ciudadanos y empresas con los servicios digitales, tanto existentes como de nuevo cuño. Vamos a consolidar sistemas de país que necesitan culminarse, como un sistema centralizado de notificaciones electrónicas que agrupe al mayor número de administraciones públicas del país, o completar la interconexión del sistema que nos permite intercambiar documentación entre administraciones públicas. Vamos a revisar la experiencia de usuario y, para que nadie se quede atrás, mejorar de forma muy importante la accesibilidad de los servicios. En materia de infraestructuras, vamos a dotar a los funcionarios de un puesto de trabajo de nueva generación, podemos hablar más adelante de él, para pues dotarlo de una mayor movilidad y productividad, a la vez que iremos progresivamente consolidando centros de proceso de datos de la Administración General del Estado, y haremos un mayor uso de la nube pública y privada. Como se mencionaba anteriormente, también se recogen proyectos tractores en el ámbito de sanidad, empleo, justicia y seguridad social como ámbitos más representativos. Tenemos también un laboratorio de experimentación de tecnologías emergentes para encontrar los casos de éxito de estas tecnologías aplicadas a la Administración General del Estado. Y por último, pues, y ya lo hemos completado, pues el desarrollo normativo de las leyes 39 y 40 que consagran la relación electrónica y que constituyen el pilar digital por defecto entre ciudadanos, empresas y administraciones públicas. O sea, un conjunto de medidas muy ambiciosas, bien financiadas, y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de completar todos los objetivos en estos próximos años. Gracias, Santiago. Iremos profundizando en algunas de ellas a lo largo del desarrollo de este panel. Mi siguiente pregunta es para Blanca. Blanca, en base a tu experiencia dentro del sector financiero, ¿nos podrías comentar cuál es la situación actual en cuanto a la digitalización dentro de este sector? Bueno, encantada de participar en este evento. O sea, que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en el sector financiero llevamos años invirtiendo en digitalización, y quizás se ha puesto de manifiesto en el año pasado con el inicio de la pandemia y el confinamiento. De un día para otro tuvimos que suspender la asistencia presencial, bueno, como la mayoría como todas las empresas, pero por otro lado nosotros fuimos declarados servicio esencial. Entonces, de una forma repentina, como decía, de un día para otro, el 98% de los empleados de centro corporativo tuvimos que estar en nuestras casas y mantener un servicio de oficinas que iba alternando, ¿no? Mantuvimos el 71% abierto, pero cada día había que cerrar una oficina y abrir otra porque iba habiendo contagios, con lo cual, aunque se había invertido mucho dinero en digitalización y se habían hecho pruebas, nunca se había testado una situación así. Claro, nosotros tenemos el 92% de nuestras empresas ya trabajan online, sobre todo por el servicio web. En los últimos años también hemos desarrollado muchísimo la operativa con móvil, y había que prestar este servicio y tener la plataforma, la infraestructura preparada para un uso tan masivo de la tecnología. Además de estar trabajando en remoto y no suspender la atención al funcionamiento, ¿no? Para no paralizar el funcionamiento de empresas y de familias, tuvimos que poner en tiempo récord desarrollar todas las medidas que aprobó el Gobierno para dar facilidades y soluciones de liquidez a familias y a empresas, y fueron pues todas las líneas que conocen, ¿no? Las líneas ICO liquidez, más de 1 millón de operaciones en pocos meses, más de 1.400.000 moratorias, hablo en general de todo el sector, de moratorias legales, luego unas moratorias sectoriales, y todas las medidas que implantamos las entidades para facilitar la operatividad y el funcionamiento de empresas y familias, pues todo lo que fueron soluciones de e-commerce para cobro, pago y cobro en remoto, anticipo de prestaciones de pensiones, etcétera.
Con lo cual, la pandemia bueno, pues puso de manifiesto que las inversiones previas habían sido convenientes y eficaces y estamos preparados, o sea, estamos en una situación para seguir mejorando y evolucionando. Como decía, el 98% de nuestros clientes empresas operan ya por sistemas digitales, el 85% entra cada día a operar online y por tanto, aunque hay trabajo que todavía sobre todo son los autónomos, las pymes, las micropymes, pero yo diría que ya hay una base de digitalización que ahora tiene que mejorar porque está claro que nuestra economía se tiene que transformar aún más, ¿no? Con lo que hemos vivido y tenemos que estar preparados. Gracias, Blanca. José Luis, en base a esa experiencia como persona del sector tecnológico y ese entusiasta en innovación y promoción de la tecnología, ¿cuáles entiendes que son las prioridades y mecanismos más destacables de inversión y digitalización en España dentro de este marco de fondos Next Generation? Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias por invitarme a este evento y por la asistencia de todos los asistentes presenciales o en remoto. Con respecto a la pregunta que me hacías, yo diría que aquí habría que intentar que estos fondos Next Generation vayan dirigidos al tejido empresarial, a las empresas. Y digo esto que suena algo muy evidente, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero muchas veces nos perdemos y a veces diseñamos programas o diseñamos políticas o medidas que van muy dirigidas a una tecnología concreta o a una actividad concreta, a la formación o a la inteligencia artificial o a no sé cuántas cosas más, que al final se pierde el foco, que realmente lo que queremos hacer es transformar digitalmente el tejido empresarial español. Cuando hablamos de grandes empresas podemos llegar a caer un poco en esas políticas algo más departamentales, pero cuando hablamos de pymes, esas políticas deberían estar centradas de forma unívoca en las empresas, es decir, vamos a dar líneas de ayudas particularmente poco burocráticas, flexibles, muy ágiles y que estén muy centradas en las empresas, de manera que a partir de ahí, dentro de esa línea, se incluya todo lo que queramos, toda la gama de colores que queramos potenciar. Es decir, si queremos potenciar la inteligencia artificial, el IoT, o si queremos potenciar la realidad aumentada. Pero todo eso, insisto, en el marco de apoyar a las empresas, porque realmente el reto que tenemos como país, como economía, como sociedad, es transformar todo nuestro modelo económico y eso tiene que tener un foco muy claro en las empresas, que son de verdad las que hacen la economía. Y yo diría que con un factor diferencial, o vamos a decir, con una discriminación positiva hacia las empresas tecnológicas. Hay muchas formas de diferenciar una empresa tecnológica de una no tecnológica, pero por ejemplo, cuando vemos una empresa que invierte un 10% o un 12% de su facturación en I+D+I, seguramente esa es una empresa tecnológica. Cuando hay una empresa que invierte el 0,5 o el 1, seguramente no lo es. Insisto, que hay muchos criterios para juzgar eso, pero creo que hay que potenciar de forma diferencial a las empresas tecnológicas, que son las que van a ser capaces de abordar retos sociales para nuestro sistema económico y además exportar tecnología a medio mundo, que yo creo que es una gran oportunidad que tenemos en este próximo lustro, donde vamos a reinventar nuestro sistema económico. Gracias. Gracias. Alberto, completamos contigo esta primera exposición con vuestras visiones. Desde tu punto de vista y desde Accenture, ¿cuál es la visión sobre este Plan España Digital 2025 y los principales retos que contempla? Bueno, la verdad es que el domingo pasado Militao tocó el balón con la mano en el área y 4 días después todavía no nos hemos puesto de acuerdo en España sobre si es penalti o no es penalti. Y hay muchos árbitros profesionales que unos dicen que es penalti y otros dicen que no es penalti. Vivimos en un país que es difícil conseguir unidad de criterio y conseguir consenso en ciertas cosas. Pero en el tema que nos ocupa hoy, en el tema de digital y en los fondos Next Generation y en el plan digital, yo creo que hay un nivel de consenso muy alto. Sobre todo en el qué, en qué queremos hacer con el dinero. Y esto es un paso. España tiene un plan y va a tener el dinero y estamos casi todos de acuerdo, el gobierno, la administración y la empresa privada ha podido participar a través de las manifestaciones de interés en qué quiere gastar el dinero. Con lo cual tenemos un plan, pero conseguir los resultados económicos y los resultados de empleo
con un plan no es suficiente. Y ahora creemos que entramos en la etapa más difícil, que es en la ejecución. El conseguir la ejecución de ese plan en plazo, en presupuesto y en resultados. Y los resultados son crecimiento económico y son crecimiento del empleo, no son otros. No es tener la casa más bonita, o ser más cool, o ser más es crecer en empleo y crecer la economía. Y aquí es donde creo que todavía queda mucho por hacer, el cómo hacerlo, ¿no? Este dinero que pone la Administración tiene que conseguir un efecto multiplicador, es decir, que la empresa privada también tiene que poner dinero para digitalizar. Esto no es una subvención para que solo la Administración ponga dinero. El sector privado tiene que poner también dinero. Y el objetivo es conseguir que por cada euro que pone la Administración hay que poner 4 euros del sector privado. Y esto no es fácil. Y hay que entender que tienen que ser proyectos viables, proyectos que luego tengan resultados, no proyectos que como me dan el dinero, gasto y se acabó. No. Y este es un gran reto. Y luego hay 4 grandes retos de ejecución que no son menores. El primero, y Santiago ha hecho referencia, la digitalización de la Administración. Luego hablaremos algo más, pero es un gran reto. Cuesta ya digitalizar grandes corporaciones, grandes compañías, pues imaginaros lo que es la Administración. El otro gran reto, la digitalización de los sectores, sobre todo los que han sufrido más la pandemia. El turismo, el comercio, son empresas que ahora mismo no tienen la capacidad, están en modo supervivencia casi, no en modo inversión, y necesitan una ayuda más. ¿Y cómo ejecutar esos programas de digitalización cuando estás intentando sobrevivir? Por otro lado, la capacitación digital de los ciudadanos. Pues este es un proyecto que cómo hacerlo es vital, no es nada fácil formar digitalmente a millones de personas, y más en un país como el nuestro que no se caracteriza porque los ciudadanos participen en programas de formación continua. Somos de Europa el que está a la cola en programas de formación continua de participación de los trabajadores. Y por último, la digitalización de las pymes, que es uno de los grandes retos, una dificultad tremenda, luego podremos seguramente ahondar sobre ello, pero es un gran reto. En definitiva, toca la ejecución, toca ejecutar en plazo, toca ejecutar en presupuesto y toca conseguir los resultados. Y sobre esto espero que a partir de ahora, cuando este plan ya sea definitivamente aprobado, nos centremos en eso, porque yo creo que el qué hay que hacer, hemos discutido ya mucho sobre ello. Bueno, está claro que retos tenemos unos cuantos por delante y son muy importantes. Bueno, cubierta esta primera ronda en la que cada uno de vosotros habéis hecho una exposición, por así decirlo, más teórica, vamos a pasar a la parte más práctica. Aquí, de alguna manera, alteramos ya lo que es el orden de participación y, aunque yo vaya dirigiendo algunas preguntas, sentiros libres si en algún momento queréis completar o complementar lo que dice el anterior ponente. La primera se le va a dirigir a Blanca. Desde esa visión de un banco cercano a la actividad de las empresas, ¿qué operativas son las más demandadas por las empresas y qué nuevos servicios de valor van a necesitar? Bueno, en este momento en el que nos encontramos, ¿no? que tenemos el gran reto de ejecutar y de invertir bien estos fondos, porque a diferencia de otros fondos europeos y de otros programas que ha habido, el principal programa de Next Generation y lo que se llama el mecanismo de recuperación y resiliencia van destinados a inversiones, pero a inversiones transformadoras de la economía, no van destinados a gasto corriente, y además inversiones que va a haber que medir y va a haber que valorar el impacto de dichas inversiones. Con lo cual es un gran reto para, bueno, sobre todo, como estábamos hablando, para las pequeñas y para las medianas empresas. Por tanto, en estos momentos lo que estamos viendo es que las empresas necesitan mucha información y mucho acompañamiento, y por parte de todas las entidades, en concreto Banco Sabadell, estamos con un programa de trabajo y de comunicación y de información, porque ahora es tan importante saber lo que se sabe, como yo digo, lo que se sabe y lo que no se sabe, y que las empresas estén informadas, porque parece que hay una sensación de que ya vamos tarde,
¿no? ¿Qué pasa con los fondos que no llegan, que no se sabe? Y bueno, pues hay que tener en cuenta que es un plan a 6 años, que estamos en los primeros meses, que es muy complejo, que es un plan que tiene condicionalidad, que no se puede invertir en cualquier cosa, y que va a haber que controlarlo, y el Gobierno va a tener cada 6 meses que rendir cuentas a las instituciones europeas de los hitos y los impactos de estas inversiones, con lo cual hay un tema de asesoramiento y acompañamiento importante. Luego hay otro que es la financiación, porque como decían, o sea, si lo que se pretende es que haya 4 euros de inversión privada por cada euro público, pues esto requiere que las empresas o tengan preparados recursos propios o que tengan que acudir a la financiación ajena, con la complejidad que tiene el momento actual, que acabamos de pasar una pandemia, que el endeudamiento de las empresas es muy alto, ¿no? Que ha habido medidas previas muy importantes para facilitar la liquidez de las empresas, pero eso hace que tengan unos niveles de endeudamiento elevados, y por eso el Gobierno ha puesto en marcha pues unas medidas, ¿no? Para reforzar la solvencia empresarial. Por tanto, el tema de financiación también va a ser importante, y luego, muy importante para las empresas también, todo el facilitarles el día a día y la operativa, ¿no? Pero esa es la parte quizá que tenemos más resuelta con todas las inversiones que hemos hecho en tecnología, ¿no? Pues todo lo que son transferencias, transmisión de ficheros para cobros, pagos, pago de impuestos, seguros sociales. Todo eso ahora mismo se puede hacer perfectamente online, ¿no? Luego en la pandemia tuvimos que poner en marcha soluciones de firma digital, puesto que no se podían tener encuentros, o sea, firmas presenciales, o todo lo que hemos sacado para un programa para autónomos, ¿no? Que puedan hacer todo, que se llama Nomo, para que puedan hacer todo online, o Pulso, hemos dado que desarrollamos en la pandemia para que sobre todo que los comercios tuvieran información de cómo se estaba dinamizando la economía, cómo estaba a su alrededor, para incentivar que abrieran los comercios y pudieran operar. Y luego, sobre todo, bueno, pues hemos 2 medidas muy relevantes. Una es un simulador, y hemos sido la primera entidad en sacar un simulador para estas últimas medidas del Gobierno, los 7.000 millones, para que las empresas puedan ver si son elegibles o no son elegibles, o un site de información, una web de información de todo lo que son los fondos europeos, ¿eh? Pero vamos, la parte de financiación va a ser fundamental en esta próxima etapa. Gracias, Blanca. Santiago, el índice europeo de desarrollo de la sociedad de la información habitualmente viene posicionando a España en una muy buena situación en cuanto a lo que es el uso de los servicios públicos digitales. No en vano, en la última edición del año 2020 creo que ocupábamos la posición número 2 a nivel europeo. Pero esto no quiere decir que no haya mucho recorrido y mucho trabajo por delante. ¿Cómo ayudará el Plan España Digital 2025 a conseguir una mayor adopción de estos servicios digitales por parte de los ciudadanos? Sí, Antonio, efectivamente hay que poner en valor el esfuerzo que ha hecho los distintos gobiernos de España durante las últimas 3 décadas, yo diría, en digitalización de servicios. Por supuesto que ha ido por delante siempre grandes centros como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, pero desde 2007, con una ley que consagraba el derecho de acceso electrónico a los servicios públicos, y posteriormente en 2015 con la Ley 39, donde la relación digital era por defecto entre administraciones públicas y con muchos colectivos que estaban obligados a esa relación electrónica, pues hemos desarrollado una pluralidad de servicios públicos que nos han colocado en ese segundo puesto, ¿no? Por detrás de Estonia, que tiene el tamaño de Murcia, para entendernos. O sea, que realmente somos el primer país de los grandes países de la Unión Europea en provisión de servicios digitales. Por otra parte, pues tenemos ya a los nativos digitales, algunos tienen 40 años, ¿no? Y se ve en las encuestas anuales del Instituto Nacional de Estadística una mayor utilización de medios digitales por ciudadanos y empresas, en particular en relación con la administración pública. Pero yo creo que hay margen, por supuesto, para aumentar esa adopción.
¿Cómo lo queremos hacer en el plan de digitalización? Pues con la multicanalidad. Antes mencionaba este servicio de desarrollo de aplicaciones móviles para acercar a ciudadanos y empresas servicios que a lo mejor por otras vías no los consumirían. Con nuevos modelos de identidad digital. Vamos a ampliar el sistema de identificación de las administraciones públicas clave, que ya tiene 13 millones de usuarios. Intentaremos buscar sistemas de biometría con las que podamos ampliarlo o incluso gestionar el registro en este sistema por medios telemáticos, ¿no? por videoconferencias. Y también en conjunción con el Ministerio de Interior vamos a evolucionar el DNI electrónico para ponerlo en el móvil, ¿no? Medios que pueden facilitar también una mayor adopción de servicios, pues asistentes virtuales, procesamiento de lenguaje natural, todo vinculado a tecnologías también relacionadas con la inteligencia artificial. Apertura de los sistemas que tenemos a terceros para crear un ecosistema de empresas que puedan ofrecer servicios a ciudadanos y empresas construidos sobre plataformas de la Administración General del Estado. Y como decía anteriormente, pues con un mejor diseño que los haga más usables y accesibles. Particularmente, por acabar, uno de los sistemas que queremos relanzar en breves fechas es la carpeta ciudadana en su versión 3.0, que permitirá a los ciudadanos tener un estado global de los procedimientos abiertos con la Administración General del Estado, acceder a muchos datos personales, tener una especie de cartera con documentos que puede facilitar a requerimiento mediante códigos QR y un asistente virtual para ayudarlo en su relación con las administraciones públicas. Yo creo que con este paquete de medidas conseguiremos subir de nuevo un peldaño en la adopción de los servicios públicos digitales. Nos hablabas antes de los retos en conjunto del Plan España Digital 2025, pero vamos a poner un poquito de foco en lo que es la digitalización de la administración pública. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves más importantes para conseguir esta digitalización plena? Bueno, algunas claves Santiago las ha mencionado. Yo lo voy a poner de otra forma. Cuando nos conectamos a nuestra plataforma de vídeo a elegir una serie, ya nos propone una serie que casi con toda probabilidad responde nos gusta y dice, y la elijo. Cuando vas a comprar a Amazon, la verdad es que la compra es intuitiva, en un clic has comprado y has tardado. Y esta experiencia, esta satisfacción, no la encontramos en algunas sí, en muchas de las relaciones que tenemos con la administración. Y no la encontramos porque se ha diseñado desde el punto de vista de la necesidad que tiene de información la administración y no de la necesidad del servicio al ciudadano, ¿no? Y de ahí la importancia de esta factoría y de una palabra mágica que ha dicho Santiago, que es diseño. El diseño es muy importante para darle al ciudadano una experiencia buena, fácil y sencilla en su relación con la administración. Y hay un buen ejemplo, el último portal de seguridad social, el Importas. Si tenéis la oportunidad de verlo, parece bastante distinto a muchas de las administraciones electrónicas que hay en otros ámbitos de la administración, con lo cual se puede hacer. Y este es un elemento muy importante, que el ciudadano percibamos que las cosas se nos ponen fáciles, que nos ponen sencillas y que podemos hacer las cosas. Yo creo que hay una segunda clave que es la proactividad de la administración, que sea operaciones inteligentes y proactivas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un servicio en empleo donde cuando una persona se queda parada, pues hay una operación, un algoritmo que determina la probabilidad que tiene esa persona de convertirse en un parado de alta duración. De forma que los servicios de empleo le pueden ofrecer a ese ciudadano pues, un servicio distinto que a un parado que tiene una empleabilidad mucho mayor, que tiene una edad más joven y que por lo tanto necesita un servicio distinto que otro que necesita ganar en empleabilidad. Bueno, esto es una operación inteligente y hace que la administración dé servicio personalizado a cada uno. Y aquí la administración tiene mucho que avanzar, utilizando los datos, simplificando los procesos, automatizando los procesos y dándole inteligencia a las operaciones. Y creemos que hay muchos ámbitos de la administración, pero en los servicios esenciales, es decir, la justicia, la sanidad, la educación, en el empleo, en la seguridad, hay mucho avance.
Y luego, por último, la tercera clave, que es, claro, todo esto no se puede hacer sin la renovación tecnológica de la administración, ¿no? Y yo creo que Santiago antes ha hecho mención a todo la importancia que tiene pues, el renovar las aplicaciones y las infraestructuras obsoletas que hay en algunas partes de la administración, ha hecho referencia al cloud y con las medidas de seguridad necesarias, ha hecho referencia a inteligencia artificial, al data analytics, al puesto de trabajo del empleado público, que al final todo esto quien lo tiene que ejecutar es el empleado público. Y hay que darle las herramientas necesarias para que pueda trabajar y colaborar en un entorno distinto. Con lo cual, muy importante el puesto de trabajo digital y todo lo que es automatización. Y por último, la última clave, no dejarla, es el empleado, la función pública, darle herramientas también de desarrollo profesional, de incentivos, para que los empleados públicos sean capaces de llevar a cabo una transformación como la que hay que hacer, que lo harán con ayuda de externos también, pero el empleado, al final, son los funcionarios los que tienen que ejecutar la mayor parte de esto, y hay que ayudarles a hacerlo con herramientas de desarrollo, de incentivación, etc. Gracias. José Luis, tú eres un gran experto en digitalización del mundo agro. En este contexto es otro de los ámbitos que analiza y contempla el Plan España Digital 2025 y, como decíamos, hay un macroproyecto específico recogido dentro de ese plan. Haciendo un poco un repaso similar al que han hecho los ponentes anteriores sobre otros ámbitos, ¿qué oportunidades y retos entiendes que hay en los próximos años, tanto para España como para Latinoamérica, en este contexto de la tecnificación agri-food tech, ¿no? Es un poco el concepto, por así decirlo, más preciso. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Efectivamente, tanto en España como en Latinoamérica, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en los próximos años en la tecnificación, la digitalización del sector agroalimentario. Y no me restrinjo solamente a la producción primaria, sino estoy hablando de la visión que ha enunciado Europa y que ha llamado Farm to Fork, es decir, desde que se producen las cosas en el campo y hasta la mesa del consumidor. Ahí, como digo, tenemos una tremenda oportunidad. El caso de España, simplemente por ponerlo a nivel ilustrativo, somos el 8º exportador de alimentos a nivel mundial, que teniendo en cuenta que somos más o menos el 1% del mundo en superficie, en población, en riqueza, en fin, en casi todos los parámetros estamos cerca del 1, el 0,7 o el 1,3, estamos en torno al 1 y básicamente somos el 8º exportador del mundo de alimentos. Además, en algunas categorías específicas, como por ejemplo en frutas y hortalizas, pues somos el primer exportador del mundo. Seguramente eso es que hacemos algo bien, ¿no? Y estamos hablando de un sector que a día de hoy es competitivo, es un sector que en el año 2020 pues no nos ha dejado a nadie sin frutas u hortalizas o cualquier otro producto agroalimentario en los supermercados, no solamente en España, sino en el resto de Europa, y es un sector que además en esta pandemia se ha comportado, vamos a decir que de forma contracíclica. O sea, el año pasado las exportaciones agroalimentarias españolas han subido un 4%. En todo ese contexto, como digo, tenemos una tremenda oportunidad como país de digitalizar el sector agroalimentario desde la producción primaria y hasta el consumo final, generando una vinculación digital entre consumidores y producción, transformación, comercialización, que ahí yo creo que tenemos un tremendo reto. Hay retos enormes en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, que bueno, yo creo que nos lo está diciendo la propia Europa y lo vemos desde hace muchos años, son muchas las métricas que podemos aplicar ahí, y tenemos grandes retos y grandes ambiciones, yo diría, en aspectos como el de la nutrición de precisión, es decir, que gracias a la tecnología en los próximos años vamos a llegar a consumir aquellos alimentos que más encajan con nuestro genotipo, con nuestros genes, con nuestra situación de salud personal, individual en cada momento. Bueno, creo que ahí tenemos un tremendo camino de desarrollo que se basa en los datos. Al final, todo lo que se mide mejora, y si algo hace la digitalización es medir, ayuda a medir de forma barata, de forma sencilla, de forma objetiva, y ayuda a vertebrar y a integrar toda la cadena de producción, transformación, comercialización con un vínculo digital. Insisto que ahí tenemos una gran oportunidad de mejorar ese sector y además de generar tecnología, agri-food tech, tecnología de digitalización para ese sector, tanto en España como en toda Latinoamérica, que es otra gran área del mundo, productora de alimentos, muy importante, y donde, bueno, pues por vínculos históricos y de muchos tipos, pues creo que podemos tener grandes sinergias en estos próximos años.
Gracias, José Luis. Alberto, nuevamente. Otro de los retos, otro de los ámbitos que venimos mencionando es el de las pymes. Es un reto, por así decirlo, recurrente, se extiende en el tiempo, perdura muchísimo. Los que llevamos años trabajando en pro de promover la digitalización sabemos que esto existe desde siempre y al final siempre queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer y realmente es un gran recorrido el que tenemos que conseguir con las pymes. Desde tu punto de vista, ¿es posible digitalizar a las pymes? ¿Cómo lo lograríamos? Y para mí, la digitalización de las pymes es el reto más difícil que tiene el programa digital de España, incluso más que la digitalización de la administración. Es un reto muy difícil. Las pymes son muy heterogéneas, hay pymes de autónomos, de una persona, micropymes, pymes de 200 empleados, hay una heterogeneidad industrial tremenda, no es lo mismo una peluquería que un bar, que una tienda, que un proveedor de una empresa de construcción. Son una heterogeneidad brutal, las necesidades que tienen son distintas. Entonces, el primer problema que se tiene es cómo llegar a las pymes. Necesita una red comercial para llegar a las pymes. Y creo que una iniciativa país para las pymes hay que contar con todos aquellos que tienen redes comerciales que llegan a las pymes y que pueden ayudarnos a captar y a convencer a las pymes de hacer esto. ¿Quién son estos jugadores? Pues son los bancos, son las telco, son las utilities, son las redes de asesorías y gestorías que existen en toda España que dan servicio a las pymes. Entonces hay que montar un ecosistema que incentive a todos estos jugadores a convencer a la pyme a que acceda a la subvención, a que acceda a la ayuda para poder darle el servicio de digitalización. Pero este es el primer problema, solo cómo hago el onboarding o cómo hago la captación estamos hablando de cientos de miles de millones, con lo cual es muy complicado. Creo que 2 millones de autónomos en el país. Entonces, es muy complicado. A partir de ahí, cada pyme es distinta. Tenemos que diagnosticar, ver su grado de madurez digital y por lo tanto poder decirle qué servicios de digitalización necesita. Y esto hay que hacerlo de forma industrializada. Y esto no es fácil. Cada pyme es de un sector distinto, de tamaño distinto, tiene una necesidad, tiene un nivel madurez distinto que necesita. Luego hay que proveerle los servicios de digitalización, y no es uno, es un paquete de servicios. Y hay que ejecutarlos, proveerlos y luego controlar que se ha hecho en plazo, que se ha hecho en el presupuesto y que la ayuda ha llegado donde tiene que llegar y no hay fraude en todo el proceso. Todo este proceso es muy complejo. Nosotros abogamos por la puesta en marcha de una gran plataforma, país, que todos estos intervinientes puedan interaccionar en esa plataforma, las gestorías, los bancos, las telcos, los proveedores de servicios de digitalización, la administración para gestionar la ayuda, y en esa gran plataforma se puedan llevar a cabo todas esas relaciones y se pueda contratar los servicios, la subvención y contratar los servicios de digitalización y el control de los servicios de digitalización. Pero esto requiere un enfoque muy distinto del que hasta ahora se ha hecho de ir, como antes nos contaban aquí, creo que era de red.es, que digitalizar las pymes era una trinchera, ibas ganando 1 a 1, ¿no? Y eso así no lo vamos a conseguir, tenemos que cambiar y buscar una forma de hacerlo vía ecosistema, plataforma, colaboración de muchos, y hay que incentivar a muchos en que todo esto hay a ganar para todos y poder hacerlo de forma industrializada y masiva. Y es una idea arriesgada, pero creo que si vamos trinchera a trinchera, pyme a pyme, puerta a puerta, no acabaremos en los próximos 25 años. Gracias, Alberto. José Luis, hablamos mucho de digitalización y lógicamente es el núcleo, ¿no?, el eje fundamental del Plan España Digital 2025, pero no es el único ámbito dentro de todos estos planes de desarrollo y recuperación. También está el de la sostenibilidad medioambiental, que además Europa nos exige unos parámetros y unos mínimos, incluso unos presupuestos en torno o superiores al 20% en cada uno de estos programas. ¿Qué sinergias hay entre ambos conceptos, sostenibilidad y digitalización?
Pues bueno, creo que la pregunta es muy pertinente. La verdad es que quizá me gustaría añadir algo a la exposición que ha hecho mi compañero Alberto con respecto a cómo digitalizar pymes, y es, aunque no es exactamente la pregunta que has hecho, pero es añadir que además de esos grandes empresas que tocan a muchas pymes, tenemos que seguir los ecosistemas empresariales que ya existen. Es decir, si yo, por ejemplo, como imaginaos que yo soy líder supermercado, llamo a las empresas agroalimentarias, seguramente van a venir y me van a hacer caso. Si yo soy Telefónica y llamo a las empresas agroalimentarias, me van a hacer muy poco caso, porque Telefónica o Endesa no son el core del negocio de las empresas agroalimentarias. El core del negocio es otro ecosistema empresarial, y si queremos tener éxito en la digitalización tenemos que seguir los ecosistemas naturales, las cadenas de valor naturales, para realmente tener éxito en la digitalización. Creo que es un punto importante y que hasta ahora en general se ha tenido poco en cuenta. O sea, ha habido mucho el enfoque este de vamos a digitalizar pymes del mundo, venid aquí. Las pymes no vienen ahí, nadie se considera pyme. Una pyme lo que quiere es ser grande o lo que quiere es que le vaya bien y se considera de un sector, pero el ser pyme no es una cosa que identifique mucho. Por tanto, creo que es importante seguir los ecosistemas de negocio naturales, ¿no? Y con respecto a la pregunta que hacías del medio ambiente, la sostenibilidad medioambiental y de la digitalización, creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de alinear el proceso de digitalización de nuestros ecosistemas empresariales. En el caso del agrifood, pues es muy claro, porque, como decía antes, todo lo que se mide mejora. Y en el ámbito de la digitalización, casi más del 90%, más del 95% me atrevería a decir, de las iniciativas de digitalización tienen una derivada en el ámbito agroalimentario, que es el de eficiencia. Eficiencia en el consumo energético, eficiencia en el uso de agua, eficiencia en la reducción del desperdicio alimentario, eficiencia en la utilización de almacenes logísticos, eficiencia en la gestión del frío industrial, eficiencia a muchos niveles. Y todo lo que es eficiente, casi siempre es eficiente también medioambientalmente. Por tanto, tenemos aquí un caso clarísimo de sostenibilidad Eco2, económica y ecológica, donde tenemos una oportunidad brutal de mejora en los próximos años, insisto, a base de digitalizar, de tomar más decisiones basadas en muchos datos y en análisis de esos datos que nos permitan construir una economía más sostenible, pero no sostenible de postureo o de anuncio en televisión o de red de responsabilidad social corporativa, digamos, como un área aislada de la empresa, sino sostenibilidad realmente involucrada en los procesos de negocio de las compañías, y que gracias a la digitalización pues podamos certificar que hemos emitido menos CO2, gastado menos agua, utilizado menos productos químicos. O sea, hay gran oportunidad. Muy bien. Blanca, la siguiente pregunta es para ti. Al final, dentro de todos estos programas y planes y fondos europeos, al final estamos hablando de unas iniciativas que mueven unas cantidades importantes de fondos, en este caso provenientes de la Comisión Europea, en el que el sector financiero sin duda va a jugar un papel fundamental. ¿Cuál va a ser el papel de estas entidades financieras para optimizar el aprovechamiento de estos fondos y muy especialmente aquellos destinados a la digitalización? No, yo voy a retomar lo que comentaba Alberto. Para nosotros también opinamos que el gran reto es la transformación, ya no solo la digitalización, sino en general la transformación de las pymes, ¿no? Que es el 98% de nuestro tejido productivo. Todavía no sabemos, no hemos visto todavía convocatorias, no sabemos cuáles van a ser los canales de distribución. Lo que sí sabemos, y todas las entidades financieras lo estamos comentando, es que nosotros tenemos una red de más de 20.000 puntos de distribución, que conocemos la situación de las empresas porque en general llevamos muchos años trabajando con las empresas, sabemos sus necesidades, sabemos su estructura financiera y sabemos qué capacidad tienen.
tenemos la capacidad de informarles, tenemos la capacidad de acompañarles y de hecho estamos trabajando en acompañarles en todo este proceso de las ayudas. Tenemos experiencia en digitalización, también en sostenibilidad, sabemos analizar los riesgos, o sea, tenemos la posibilidad de hacer del cribaje, ¿no?, de las elegibilidades y de las inversiones y poder medir los impactos, pero todavía no sabemos qué papel vamos a tener. Bueno, también somos proveedores financieros de las administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, y también trabajamos con asociaciones, colegios profesionales, cámaras de comercio, o sea que podríamos ser un nexo de unión de todos los agentes económicos. Y hablando con lo cual sabemos que todavía no sabemos cuál, pero que tenemos un papel muy importante de asesoramiento y acompañamiento de financiación de las inversiones que van a necesitar las empresas. Y hablando de digitalización, pues ahora hemos visto el manifiesto de interés que ha sacado el Ministerio de Economía, este manifiesto sobre Digital Toolkit y bueno, el manifiesto de interés es muy interesante, los 15, hoy creo que ha salido otro que no me ha dado tiempo a leer, pero son muy interesantes porque sirven para que la administración recoja información del interés de las empresas y los agentes económicos en invertir, pero también para las empresas y para el resto de instituciones, ¿no?, de agentes, nos da mucha información porque ya nos da pista de cuáles son las prioridades y cómo lo quieren hacer. Y en concreto en este tema de la digitalización y teniendo en cuenta que el peso que tienen las pymes, bueno, pues no sabemos, habla de la necesidad de la colaboración pública-privada, de que participen todos los agentes, pero tampoco ha dado una pista de cómo se va a utilizar. Entonces, como decía Alberto, que es necesario que participemos todos, pues si nosotros tenemos los agentes, los gestores administrativos me parece que tienen como 1000 o no llegan a 1000 puntos ¿no? 1000 gestorías por toda España. Las utilities tienen también distribución, las comunidades autónomas, pero la coordinación de todos es un reto muy importante porque las pymes, y además que lo decías tú, me parece, no quieren que se les llame pymes porque hay pymes, hay micropymes, se consideran empresas y se consideran empresas especializadas en algo, ¿no? Entonces llegar a todas ellas y a ver qué criterios, además esto va a ser en concurrencia no competitiva, o sea, van a ser subvenciones directas y cómo defines los criterios de elegibilidad con la diversidad de empresas que tenemos, va a ser muy complicado. Y aquí yo quería mencionar que lo que estoy viendo con estos fondos, ¿no?, los fondos Next Generation, es que todos estamos cambiando, que está habiendo un ambiente de colaboración, de responsabilidad, de interés, de participación y que tenemos que trabajar de una forma muy diferente. Y de hecho se están viendo en muchos proyectos que están participando ya no solo sectores como era antes, sino todas las cadenas de valor y todos los agentes colaborando y competidores trabajando en un mismo proyecto. Y ese es el gran reto que tiene, por un lado llegar a las pymes y cómo nos coordinamos entre todos para que realmente estos 3.000 millones que va a haber para pymes y autónomos sirvan de algo, ¿no? ¿Cómo mides esas ayudas directas que realmente sirvan para transformar a las empresas y para que hagan algo más innovador y algo diferente a lo que estaban haciendo? Es complicado. Gracias, Blanca. Aunque nos queda un poco de tiempo para esta mesa, me informas de la organización que debemos reajustar el horario y debemos terminar. Entonces, apenas tenemos tiempo para unas conclusiones. Como esta última ronda no la hemos completado, yo casi le quería ceder la palabra a Santiago para que desde vuestro punto de vista y el papel fundamental que las administraciones tienen en cuanto a lo que es la digitalización de la propia administración y la promoción y participación de otros agentes, pues de alguna manera es la palabra final, ¿no?, el punto final a esta mesa. Santiago.
Bueno, pues gracias, Antonio. Fundamentalmente incidir que la estrategia España Digital 2025 es verdaderamente singular. Tenemos 5 años de muchos desarrollos por delante. Es muy agresiva en términos de ejecución presupuestaria, se ha mencionado anteriormente, y vamos a tener un reto de prácticamente con los mismos recursos en la administración pública con la que hemos gestionado unos presupuestos más modestos, pues multiplicar en algunos centros, como en nuestro caso, por 10 el presupuesto y la ejecución presupuestaria. Esto necesariamente lo vamos a tener que hacer con vías de colaboración público-privada a través de manifestaciones de interés, como se ha mencionado en el panel anteriormente, o licitaciones, procedimientos abiertos. Intentaremos acelerar al máximo estas licitaciones y en conjunto con el ecosistema privado, pues vamos a intentar cubrir todos los objetivos de esta digitalización, tanto del sector público como del sector privado. Santiago, muchas gracias a todos los intervinientes en la mesa. Sin duda la colaboración entre todos los agentes, tanto públicos como privados, proveedores, usuarios, ciudadanos, será fundamental para conseguir todos estos retos que se han comentado en esta mesa. Muchas gracias a todos.